Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Hoy es día miércoles 29 de octubre de 2025. Este es un espacio para la lectura de un capítulo de Fisiología de la Conducta que se llama Conducta Reproductora, y esta sería la segunda parte. Vale, entonces voy a pasar a hacer la lectura. Mm, Ujú. A ver, voy a sacar por aquí el libro para leer. Mm, vale, aquí está. Bueno, empezaríamos por maduración sexual. Lo último que vimos en la primera parte fue genitales externos. Voy a compartir la diapositiva. Ujú. Maduración sexual. Eh, mm, Sería esto. Así que se ve un poquito más grande. Bien. Maduración sexual. Los caracteres sexuales primarios incluyen las gónadas, los órganos sexuales internos y los genitales externos. Estos órganos existen en el momento del nacimiento. Los caracteres sexuales secundarios, como el desarrollo de las mamas y el ensanchamiento de caderas, o la barba y la voz grave, no se manifiestan hasta la pubertad. Sin ver sus genitales, tenemos que descifrar el sexo de un preadolescente por su corte de pelo o su manera de vestir, ya que los cuerpos de los chicos y las chicas son bastante similares. Sin embargo, en la pubertad, las gónadas reciben estimulación para que produzcan sus hormonas, y estas hormonas hacen que la persona madure sexualmente. El inicio de la pubertad tiene lugar cuando células del hipotálamo segregan hormonas liberadoras de gonadotropinas, las cuales estimulan la producción y liberación de dos hormonas gonadótropas en el lóbulo anterior de la hipófisis y lo que es la adenohipófisis. Las gonadotropinas u hormonas gonadótropas dirigidas hacia las gónadas estimulan a las gónadas para que produzcan sus hormonas. De estas depende, en última instancia, la maduración sexual. Y aquí voy a poner esta. Maduración sexual. Ok.
Bien. Las dos hormonas gonadótropas son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Mm, bueno, por aquí viene... ujú, ujú, la folículo estimulante, creo que no está ahí. Seguimos. Repito, las dos hormonas gonadótropas son las hormonas foliculoestimulante y la hormona luteinizante, que serían la FSH y la LH, denominadas así por los efectos que producen en las mujeres. La producción de un folículo y su posterior luteinización, que se describirá en el siguiente apartado de este capítulo. Sin embargo, las mismas hormonas se producen también en los hombres, estimulando los testículos para que produzcan espermatozoides y segreguen testosterona. Si se intercambia la hipófisis en ratas, macho y hembra, los ovarios y los testículos responden perfectamente a las hormonas segregadas por la nueva hipófisis. La secreción de GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, que dirige la producción de gonadotropinas, las cuales a su vez estimulan la pubertad y la producción de hormonas sexuales por parte de las gónadas, está controlada por otro péptido, la quispeptina. Quispeptina. El curioso nombre de este péptido, Kiss, significa beso en inglés. No hace referencia a una conducta que a veces sirve de prolegómeno de un encuentro sexual, sino que tiene que ver con Jersey, Pensilvania, la localidad del laboratorio donde se descubrió el gen que codifica el péptido. Esta ciudad también aloja la empresa fabricante de los Hershey Kisses, unos bombones. Bueno, la quispeptina, producida por las neuronas del núcleo arqueado del hipotálamo, es esencial para el comienzo de la pubertad y el mantenimiento de la capacidad reproductora masculina y femenina. A lo largo de más de un siglo, ha ido disminuyendo en los países desarrollados la edad a la que los niños, especialmente las niñas, alcanzan la pubertad, seguramente debido a una mejor nutrición. Las chicas que se quedan extremadamente delgadas debido al ejercicio físico o la dieta suelen alcanzar la pubertad más tarde de lo normal. Como veremos, la leptina, una hormona peptídica segregada por los adipocitos bien nutridos, proporciona al cerebro una importante señal relativa a la cantidad de tejido graso del cuerpo. De modo que si la grasa corporal aumenta, el nivel de leptina en sangre aumenta e indica al cerebro que suprima el apetito. Esta hormona también interviene determinando el inicio de la pubertad en las mujeres. Actúa sobre los receptores de leptina presentes en las neuronas secretoras de quispeptina del núcleo arqueado. En respuesta a las hormonas gonadótropas, que suelen llamarse gonadotropinas, las gónadas segregan hormonas sexuales esteroideas. Así los ovarios producen estradiol, un tipo de hormona conocida como estrógeno. Como vimos, los testículos producen testosterona, un andrógeno. Ambos tipos de glándulas también producen una pequeña cantidad de hormonas del otro sexo.
Los esteroides gonadales tienen efectos sobre muchas partes del cuerpo. Tanto el estradiol como los andrógenos inician el cierre de las zonas de crecimiento de los huesos, deteniendo así el crecimiento esquelético. El estradiol provoca también el desarrollo de las mamas. El crecimiento de la mucosa uterina, cambios en los depósitos de grasa corporal y la maduración de los genitales femeninos. En los hombres, los andrógenos estimulan el crecimiento del vello facial, el de las axilas y el púbico. Agravan la voz, alteran la línea capilar de la cabeza, causando a menudo calvicie más tarde. Estimulan el desarrollo muscular y provocan el desarrollo de los genitales. Voy a hacer un lapso. Entendamos que todo esto ha sido desde un paradigma convencional, no se nos olvide, y, o sea, está implícito un intérprete y además todos los experimentos que se han hecho y las pruebas se han hecho en animales. Entonces, cuando se habla aquí de conducta y demás, se está hablando en relación al estudio de las ratas o eh, de mamíferos, que es el animal. O sea, por lo tanto, no tiene un aparato psíquico. ¿Sí? Seguimos. Esta descripción omite dos caracteres sexuales secundarios femeninos, el vello de las axilas y el púbico, ya que estos caracteres no se deben al estradiol, sino a los andrógenos segregados por la corteza de las glándulas suprarrenales. Incluso un hombre castrado antes de la pubertad, al que se le han extirpado los testículos, tendrá vello en las axilas y en el pubis, estimulado por sus propios andrógenos suprarrenales. Y eso lo tenemos aquí, en esta tablita. Gonadotropinas, estrógenos, andrógenos. Bien. La doble posibilidad de algunos de los caracteres sexuales secundarios se mantiene a lo largo de toda la vida. Si un hombre recibe tratamiento con estrógenos, le crecerán los pechos y su vello facial se volverá más fino y suave. Sin embargo, su voz seguirá siendo grave, ya que el alargamiento de la laringe es permanente. Por el contrario, una mujer que reciba altos niveles de andrógenos desarrollará barba y su voz se volverá más grave. Control hormonal de la conducta sexual. Hemos visto que las hormonas son las responsables del dimorfismo sexual en la estructura corporal y sus órganos. Las hormonas tienen efectos organizadores y activadores sobre los órganos sexuales internos. Los genitales y los caracteres sexuales secundarios Naturalmente, todos estos efectos influyen en la conducta de una persona. El simple hecho de tener el físico y los genitales de un hombre o de una mujer ejerce un poderoso efecto. Pero las hormonas nos proporcionan algo más que cuerpos femeninos o masculinos. También afectan a nuestra conducta, interactuando directamente con el sistema nervioso. Los andrógenos presentes durante el desarrollo prenatal afectan al desarrollo del sistema nervioso. Además, tanto las hormonas sexuales masculinas como las femeninas tienen un efecto activador sobre el sistema nervioso adulto,
que influye tanto en los procesos fisiológicos como en la conducta. En este apartado se estudian algunos de estos efectos hormonales. Control hormonal de los ciclos reproductores femeninos. Aquí. No sé si se ve esta imagen aquí. Ay. Vale. El ciclo reproductor de los primates hembra se denomina ciclo menstrual. Las hembras de otras especies de mamíferos también tienen ciclos reproductores, denominados ciclos de estro. Estrus significa tábano. Cuando una rata hembra está en estro, su estado hormonal le lleva a actuar de modo distinto a como lo hace en otras ocasiones. Y por ello los machos, a su vez, actúan también de manera distinta. La característica principal que distingue los ciclos menstruales de los ciclos de estro es el crecimiento y la pérdida mensual de la mucosa uterina. Las otras características son aproximadamente las mismas, excepto por el hecho de que el ciclo de estro de las ratas dura 4 días. La conducta sexual de los mamíferos hembra con ciclos de estro está ligada a la ovulación, mientras que la mayoría de los primates hembra pueden aparearse en cualquier momento a lo largo de su ciclo menstrual. Los ciclos menstruales y los ciclos de estro consisten en una secuencia de acontecimientos controlados por las secreciones hormonales de la adenohipófisis y de los ovarios, glándulas que interactúan de manera que las secreciones de una afectan a las de la otra. El ciclo comienza con la secreción de gonadotropinas por parte de la adenohipófisis. Estas hormonas, especialmente la FSH, folículo estimulante, estimulan el crecimiento de los folículos ováricos, pequeñas esferas de células epiteliales que rodean a cada óvulo. Las mujeres producen normalmente un folículo, aquí lo tenemos, producen normalmente un folículo ovárico cada mes. Si se producen dos y ambos son fertilizados, se desarrollan gemelos dicigóticos, bivitelinos. A medida que los folículos ováricos maduran, segregan estradiol, que causa el crecimiento de la mucosa uterina, preparándose para la implantación del óvulo en caso de que sea fertilizado por un espermatozoide. La retroalimentación de un nivel creciente de estradiol acaba provocando en la adenohipófisis la liberación masiva de LH. Aquí lo tenemos. Lutropina. Ujú. Que es la hormona luteinizante, que va a hacer para el cuerpo lúteo, ¿no? El aumento de LH provoca la ovulación. El folículo ovárico se rompe, liberando el óvulo. Bajo la influencia continuada de la hormona luteinizante, el folículo ovárico abierto se convierte en el cuerpo lúteo, que produce estradiol y progesterona. Esta última hormona facilita el embarazo.
la gestación. Mantiene la mucosa del útero e inhibe la producción de otros folículos ováricos. Mientras tanto, el óvulo se introduce en una de las trompas de falopio y comienza su avance hacia el útero. Si encuentra espermatozoides durante su viaje por la trompa de falopio y es fertilizado, comienza a dividirse y varios días después se fija a la pared uterina. Si el óvulo no es fertilizado o si se fertiliza demasiado tarde como para desarrollarse lo suficiente en el momento en el que llega al útero, el cuerpo lúteo dejará de producir estradiol y progesterona y entonces la mucosa de la pared uterina se desprenderá. En este caso se inicia la menstruación. Control hormonal de la conducta sexual de animales de laboratorio. Resulta difícil estudiar las interacciones entre las hormonas sexuales y el cerebro humano, y para ello tenemos que dirigir nuestra atención hacia dos fuentes de información: los experimentos con animales y varios trastornos del desarrollo en seres humanos que nos sirven como experimentos de la propia naturaleza. Consideremos en primer lugar los datos obtenidos en investigaciones con animales de laboratorio. Machos. La conducta sexual de los machos es muy diversa, aunque las características esenciales de penetración, introducción del pene en la vagina de la hembra, empuje de la pelvis, movimientos rítmicos de los cuartos traseros que causan la fricción de los genitales y eyaculación, emisión de semen, son propias de todos los mamíferos machos. Los seres humanos, por supuesto, han inventado todo tipo de conductas sexuales con penetración y sin ella. Por ejemplo, los movimientos pélvicos que provocan la eyaculación pueden ser realizados por la mujer y el juego sexual puede provocar un orgasmo sin que se produzca la penetración. La conducta sexual de las ratas se ha estudiado más que la de cualquier otro animal de laboratorio. Las ratas macho alcanzan la maduración sexual entre los 45 y 75 días de edad. Cuando una rata macho encuentra una hembra receptiva, dedica cierto tiempo a acariciar con el hocico y olfatear su cara y sus genitales. Luego la monta y realiza rápidos movimientos pélvicos poco profundos. Si encuentra su vagina, hace un movimiento con mayor profundidad, consigue penetrarla y luego desmonta. La monta varias veces, logrando la penetración en la mayoría de las ocasiones. Después de 8 a 15 penetraciones con un intervalo de 1 minuto, cada una dura solo alrededor de un cuarto de segundo, el macho eyacula. Después de la eyaculación, el macho refrena su actividad sexual durante un cierto periodo de tiempo, minutos en la rata. La mayoría de los mamíferos vuelven a copular varias veces y por último presentan una pausa más prolongada denominada periodo refractario después de eyacular. En algunos mamíferos se observa un fenómeno interesante. Si a un macho exhausto de copular repetidas veces con la misma hembra se le presenta a otra hembra, empieza a responder rápidamente, a menudo tan rápido como lo hizo en su contacto inicial con la primera hembra. Y si se le presentan sucesivamente nuevas hembras, se puede mantener alta su actividad sexual durante un periodo de tiempo prolongado. Es indudable que este fenómeno es importante en las especies en las que un único macho insemina a todas las hembras de un harén. Si bien las especies en las que existe aproximadamente el mismo número de machos que de hembras con actividad reproductora, es menos probable que actúen así. La conducta sexual de los roedores macho depende de la testosterona. Un hecho reconocido desde hace tiempo, en 1974, si se castra a una rata macho, o sea, se le extirpan los testículos, su actividad sexual acaba por desaparecer.
Sin embargo, la conducta puede restablecerse mediante inyecciones de testosterona. Más tarde, en este capítulo se describe la base neural de este efecto activador. Hay otras hormonas que intervienen en el control de la conducta sexual masculina. La oxitocina es una hormona que produce la neurohipófisis o hipófisis posterior y que provoca la contracción de los conductos galactóforos de la leche, de las mamas, cuando así la secreción de leche en las hembras en periodo de lactancia, causando eh, la secreción de leche. Esta hormona también la producen los machos, en los que obviamente no interviene en la lactancia. La oxitocina se libera en el momento del orgasmo, tanto en machos como en hembras, y parece contribuir a las contracciones de la musculatura lisa del sistema de eyaculación masculina y de la vagina y el útero. Los efectos de la liberación de esta hormona pueden observarse fácilmente en mujeres lactantes, quienes a menudo expulsan algo de leche en el momento del orgasmo. La oxitocina desempeña un papel en el establecimiento de los vínculos de pareja, fenómeno que examinaremos más adelante en este capítulo. Hembras. Describir a las hembras de los mamíferos como participantes pasivos en la cópula es algo habitual. Es cierto que en algunas especies el papel de la hembra durante la cópula es meramente el de asumir una postura de exposición de sus genitales al macho. Esta conducta se denomina lordosis. La hembra también suele apartar la cola, si tiene, y mantenerse lo suficientemente rígida como para soportar el peso del macho. Sin embargo, a menudo la conducta de los roedores hembra para iniciar la cópula es muy activa. En efecto, si un macho intenta copular con un roedor hembra que no esté en estro, éste huirá activamente y lo rechazará. Pero cuando una hembra se encuentra en un estado receptivo, a menudo se aproxima al macho. Le acaricia con el hocico, huele sus genitales y despliega las conductas típicas de su especie, por ejemplo, saltos rápidos y de corta duración, así como movimientos rápidos de las orejas, que los machos encuentran irresistibles. La conducta sexual de los roedores hembra depende de las hormonas gonadales presentes durante el estro, el estradiol y la progesterona. En ratas, el estradiol aumenta unas 40 horas antes de que la hembra se vuelva receptiva y justo antes del inicio de la receptividad. El cuerpo lúteo comienza a segregar grandes cantidades de progesterona. Las ratas ovariectomizadas, ratas a las que se les ha extirpado los ovarios, no son sexualmente activas. Aunque la receptividad sexual puede producirse en roedores ovariectomizados mediante la administración de elevadas dosis de estradiol, el tratamiento más efectivo es el que reproduce la secuencia normal de hormonas. Una pequeña cantidad de estradiol seguido de progesterona. La progesterona por sí sola no resulta eficaz. Por lo tanto, el estradiol prepara su eficacia. Este efecto de preparación del estradiol lleva unas 16-24 horas, después de las cuales la inyección de progesterona produce conductas receptivas durante una hora. Los mecanismos neurales responsables de estos efectos se describen más adelante. Los estudios que han empleado mutaciones dirigidas confirman la importancia del estradiol y la progesterona en la conducta sexual, de los roedores hembra. Risman y Coles, en 1997,
Encontraron que las hembras de ratones sin receptores de estrógenos no eran receptivas a los machos, incluso después del tratamiento con estradiol y progesterona. Lidon y Coles, 1995, observaron efectos similares en ratones hembras sin receptores de progesterona. La administración de estradiol seguido de progesterona tiene tres efectos en las ratas hembra. Aumenta su receptividad, su proceptividad y la atracción que ejercen sobre el macho. La receptividad se refiere a la capacidad y disposición para copular, para aceptar los avances del macho, manteniéndose quieta y adoptando lordosis cuando éste intenta montarla. La proceptividad se refiere al deseo de la hembra de copular, demostrado por el hecho de buscar al macho y realizar conductas que tienden a excitar el interés sexual de éste. Y la atracción hace referencia a los cambios fisiológicos y comportamentales que afectan al macho. Las ratas macho, al igual que muchos otros mamíferos macho, responden más a las hembras que están en periodo de esto, en celo. Los machos ignorarán a una hembra ovariectomizada, pero la inyección de estradiol y progesterona restituirá su atractivo y también cambiará su conducta ante el macho. Los estímulos que incitan el interés sexual de las ratas macho incluyen el olor y la conducta de la hembra. En algunas especies también influyen en el atractivo sexual cambios visibles como la turgencia de la piel, de la región genital del mono hembra. Aunque en las mujeres no se observan cambios físicos obvios durante el periodo fértil de su ciclo menstrual, estas presentan ciertos cambios sutiles. Roberts y Coles, en 2004, tomaron fotos de la cara de varias mujeres durante el periodo fértil y el no fértil de su ciclo menstrual y encontraron que tanto hombres como mujeres consideraban que eran más atractivas las fotografías tomadas durante el periodo fértil. Efectos organizadores de los andrógenos sobre la conducta, masculinización y desfeminización. El dicho "la tendencia de la naturaleza es crear una hembra" es aplicable tanto a la conducta sexual como a los órganos sexuales. Así, si el cerebro de un roedor no es expuesto a andrógenos durante un periodo crítico del desarrollo, el animal presentará conductas sexuales femeninas de adulto. Si entonces se le administra estradiol y progesterona. Por suerte para los experimentadores en las ratas y en varias otras especies de roedores que nacen en un estado bastante inmaduro, este periodo crítico tiene lugar poco después del nacimiento. Así, si se castra una rata macho inmediatamente después del nacimiento, se le permite llegar a la vida adulta y entonces se le administran inyecciones de estradiol y progesterona. Responderá a la presencia de otro macho arqueando su espalda y presentando los cuartos traseros. En otras palabras, actuará como si fuera una hembra. Por el contrario, si se expone el cerebro de un roedor a andrógenos durante el desarrollo, ocurren dos fenómenos: la desfeminización comportamental y la masculinización comportamental. La desfeminización comportamental se refiere a los efectos organizadores de los andrógenos que impiden que el animal muestre una conducta sexual femenina en la etapa adulta. Como veremos más adelante, este efecto se consigue suprimiendo el desarrollo de los circuitos neurales que controlan la conducta sexual de la hembra. Por ejemplo, si se ovariectomiza a un roedor hembra y se le inyecta testosterona inmediatamente después del nacimiento, no responderá a una rata macho cuando sea adulta y se le inyecte estradiol y progesterona.
La masculinización comportamental alude al efecto organizador de los andrógenos, que permite a los animales mostrar de adultos una conducta sexual masculina. Este efecto se consigue estimulando el desarrollo de los circuitos neurales que controlan la conducta sexual del macho. Por ejemplo, en el caso anterior, si a la hembra se le administra en la edad adulta testosterona en vez de estradiol y progesterona, presentará la conducta de monta e intentará copular con hembras receptivas. Mm, Vamos a dejarlo por aquí. Voy a compartir esta imagen sobre esto del que acabamos de ver. A ver. Ujú. Eh, vale, aquí. Bien, dejo por aquí efectos organizativos de la testosterona durante el periodo perinatal. La testosterona masculiniza y desfeminiza la conducta sexual de los roedores. Ujú. Vale, voy a dejar por aquí. Aquí. Tratamiento hormonal. Inmediatamente después del nacimiento, cuando la rata se ha desarrollado y la conducta sexual resultante. Este está, esta está guay. Pues se ve la tiroides, el hipotálamo, la adenohipófisis, la neurohipófisis, las hormonas del hipotálamo, bueno, del hipotálamo, que genera el hipotálamo. Bueno, hasta la próxima.